Muy buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Gianfranco Liberastete y soy asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja de la delegación regional que cubre los países de Perú, Bolivia y Ecuador. En primer lugar, agradecer al Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas del Perú por la invitación, por poder compartir un poco qué es lo que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja y cuál es la relación que tiene con el derecho internacional humanitario, con la promoción y con su desarrollo. En esta ocasión, el objetivo de esta sesión es un poco hablar, como mencionado, qué es el CICR, su mandato, su historia, cómo es que trabaja y finalizar con una breve explicación de los emblemas de protección en el derecho internacional humanitario. Mm, Como asesor jurídico de la delegación, eh, es importante tener en cuenta cómo es que se relaciona la historia, la creación, la formación, especialmente la codificación del derecho internacional humanitario, es decir, cómo pasa a ser eh, tratados vinculantes para los estados. Y es importante también entender el rol que ha tenido no solo el CICR, sino el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que es lo que se ahondará en esta presentación. Entonces, nuevamente agradecemos la invitación. Eh, También creemos que es muy conveniente e importante que se haya decidido realizar estas sesiones virtuales. Sabemos del esfuerzo que está significando para el centro de DIH y como siempre saludamos el esfuerzo especial que está poniendo para que esto sea realidad. Entonces, como les mencioné, mi nombre es Gianfranco Oliveras Tete. Yo soy abogado, magíster en Derechos Humanos y profesor también de algunas universidades acá en Perú. En- es importante, y quizás acá ya paso a la primera diapositiva, que se pueda tener en cuenta qué es el Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja, como pueden ver en la diapositiva, es una organización imparcial, neutral, independiente, que tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las personas en situaciones de conflictos armados, pero también en otras situaciones de violencia que no alcanzan el umbral de un conflicto armado. Como ustedes ya han visto previamente, existen dos ámbitos jurídicos grandes cuando se habla de las normas para uso o empleo, como se denomina acá en Perú, de la fuerza. El ámbito de derechos humanos y el ámbito del derecho internacional humanitario. El Comité Internacional de la Cruz Roja clásicamente ha actuado en situaciones de conflictos armados, ya sean estos de carácter internacional o no internacional. Sin embargo, la comunidad internacional también ha ampliado su mandato para que pueda actuar en otras situaciones de violencia que no alcanzan este umbral de conflicto armado, ya sea porque no hay una organización como tal, como lo exige el DIH de las partes que se enfrentan, o porque no se ha alcanzado el umbral de intensidad en las hostilidades. Entonces, cuando no se tienen esas dos características que como ustedes aprenderán o recordarán en otras sesiones, son las características que se necesitan para un conflicto armado de carácter no internacional. Entonces, cuando hay una situación en la cual no se alcanzan estas dos características, se habla de otras situaciones de violencia. En esas otras situaciones de violencia también actúa el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces podemos decir que es una organización, veremos después qué significa la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, pero que tiene un fin únicamente humanitario de proteger y salvaguardar la vida y la dignidad de las personas en estos escenarios, es decir, en otras situaciones de violencia, es decir, cuando no se alcanza el umbral de un conflicto armado, en conflictos armados de carácter no internacional, pero también en conflictos armados de carácter internacional cuando las partes que se enfrentan son estados. El 6CR es parte de un movimiento más grande, es el miembro fundador de lo que se conoce como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Este movimiento está compuesto por el Comité Internacional de la Cruz Roja,
organización a la que represento, está compuesto por la Federación Internacional de las Cruces Rojas y las Medias Lunas Rojas, que también es una organización con característica internacional, y también está compuesto por las sociedades nacionales, es decir, las diversas cruces rojas o medias lunas rojas de los distintos países: la Cruz Roja peruana, la Cruz Roja boliviana, española, noruega, francesa, la media luna roja libia, la media luna roja egipcia, entre otras. Entonces, en situaciones de conflictos armados, el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, es el encargado de coordinar las actuaciones del movimiento en sí. Es decir, cuando hay una situación de conflicto armado, es el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el encargado de eh, coordinar las acciones del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Asimismo, también el CICR tiene dentro de su mandato el prevenir el sufrimiento de las personas que no participan en las hostilidades, de los civiles, mediante la promoción de lo que son los valores, los principios humanitarios universales y el derecho internacional humanitario, así como algunas áreas vinculadas al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, no solo tiene un rol de actuar en la situación de conflicto armado o en la situación de violencia que no alcanza el umbral de conflicto armado, sino además también tiene el mandato de prevenir este sufrimiento. ¿Cómo es que se hace ese trabajo? Uno de los ejemplos es justamente las charlas que todos los años hacemos en el Centro de Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas, pero también el trabajo que se tiene con otros ministerios, con operadores de justicia, con la academia, para poder fomentar el conocimiento del derecho internacional humanitario. Y una vez que se conoce, se asume esto, es mucho más fácil de ser aplicado en caso de ser necesario. Entonces es todo un trabajo de prevención que está vinculado con la difusión, pero que también está vinculado con el apoyo a los estados en lo que es la implementación de estas normas internacionales. El 6R tiene más de 150 años, ya estamos llegando en realidad a los 160. Fue fundado en 1863 y es el miembro fundador de lo que es el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Entonces tenemos más de 150 años de experiencia en distintos contextos, y de alguna forma también eso nos ha permitido eh, trabajar y conocer cómo es que nos debemos adaptar a los distintos entornos, ¿no? Actualmente el 6R trabaja en alrededor de 90 países y en distintas situaciones de conflicto o de otras situaciones de violencia. Entonces es un ente internacional que tiene características muy particulares, porque en estricto no es una organización internacional, porque una característica eh, clásica de las organizaciones internacionales en el derecho internacional público es que están compuestos por estados. El 6R no está compuesto por estados, como es el caso de la ONU, de la OEA o de la Unión Europea. El 6R está compuesto por las personas que los componemos, y en realidad está regido por lo que es el derecho suizo. Pero al mismo tiempo la comunidad internacional le ha dado la potestad de tener subjetividad internacional, y eso significa que tiene la capacidad de poder firmar tratados con los estados. Entonces, por ejemplo, cuando el 6R trabaja en un país, como por ejemplo en el Perú, el 6R firma un acuerdo de sede con el Estado peruano. Es decir, no se constituye como una eh, persona jurídica bajo el derecho nacional de los estados, de los distintos estados donde trabaja, sino firma un acuerdo de sede entre dos sujetos de derecho internacional, lo cual le da ciertas inmunidades para su trabajo debido a las características de nuestro trabajo en situaciones de conflictos armados, en situaciones de violencia.
Entonces, el 6R es un sujeto del derecho internacional sui generis, muy particular, porque como les digo, no es en estricto una organización internacional, pero la comunidad internacional le ha dado muchas de las prerrogativas e inmunidades que las organizaciones internacionales tienen. Eso por todos los años que viene trabajando y por las características particulares de nuestra labor. En ese sentido, es importante tener presente también la misión, el mandato que, como les he explicado, es el asistir y proteger a los civiles, a las personas que no participan en las hostilidades o han dejado de participar en las mismas en situaciones de conflictos armados y también en algunos contextos en otras situaciones de violencia. Entonces, por esas características particulares que la comunidad internacional le ha dado al 6CR la capacidad de tener subjetividad internacional y poder firmar estos acuerdos de sede con los distintos estados donde trabajamos. Esa es un poco la historia, los antecedentes del 6CR para que puedan conocernos un poco mejor. Todo nace con, con un hecho fundamental para la historia, no solo del movimiento internacional de la Cruz Roja, no solo del Comité Internacional de la Cruz Roja, sino para el derecho internacional humanitario en general. Eh, Todo ocurre con, me imagino que ustedes ya lo han conversado, quizás lo van a conversar en próximas sesiones cuando vean los temas históricos del DIH, en la batalla de Solferino. Nuestro fundador, Henri Dunant, era un comerciante suizo, de nacionalidad suiza, que pasaba por lo que en ese momento todavía era territorio del Imperio Austrohúngaro, eh, pero que hoy es el norte de Italia, por cerca a la villa, la ciudad de Solferino. En ese momento se enfrentaban los ejércitos del Imperio Austrohúngaro con las tropas francesas de Napoleón III. Cuando pasaba Henri Dunant por el norte de lo que ahora es Italia, vio que en la batalla estaban habiendo muchos heridos y que nadie los atendía. Tenemos que entender las características de cómo ocurrían las situaciones de conflictos armados en ese momento. Eh, Estamos hablando de dos ejércitos regulares que se encontraban en un campo de batalla, normalmente a una hora y un lugar predeterminado. ¿Quiénes eran las víctimas principalmente en los conflictos armados en el siglo XIX, como estamos hablando de la batalla de Solferino? En realidad los caídos en batalla, que eran quienes participaban en las hostilidades. Entonces los heridos, los enfermos, como consecuencia de la situación del conflicto armado, de la batalla en sí, eran personas que quedaban fuera de las hostilidades y que tenían que ser protegidos y asistidos. Entonces lo que hace Henri Dunant es eh, coordinar con las personas del pueblo de Solferino para brindar asistencia a los caídos en batalla. Cuando Henri Dunant regresa a Suiza, él escribe este libro en 1862 que se conoce como Recuerdo de Solferino. Es un libro fundamental, histórico, para entender cómo nace la época moderna del derecho internacional humanitario. Y en ese libro, Henri Dunant establece algunas ideas claves. ¿Cuáles son estas ideas clave? Que se debe dar protección y asistencia a los heridos y enfermos, que debe haber una institución que dé esta asistencia y protección, que debe ser imparcial, que debe ser neutral y que debe contar con un emblema que la proteja y que la distinga para que pueda realizar esta labor en las situaciones de conflictos armados. Es así que un año después de publicar Recuerdo Solferino, se crea el Comité Internacional de Socorro a los Heridos. Ese fue el primer nombre que tuvo el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y un año después de que se crea el Comité Internacional de Socorro a los Heridos, es que se adopta el primer convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña terrestre. 1864 es un hito
dentro de lo que es el derecho internacional humanitario, porque allí se crea el primer convenio de Ginebra. Como pueden ver del título mismo, es un convenio todavía pensado para la época. Ya hoy en día ese convenio está en desuso porque todo lo que estaba regulado allí ya ha sido regulado en los convenios de Ginebra actuales de 1949. Entonces es más un hecho histórico. Y asimismo, en 1868 también se da la Declaración de San Petersburgo que limita los medios de combate, ¿no? Junto con la Declaración de San Petersburgo y la posterior conferencias que se van a dar en La Haya entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, es que van a ser ya la convencionalidad del derecho internacional humanitario. ¿A qué me refiero esto? Eh, el VIH ha existido siempre. Las reglas para los conflictos que regulan los conflictos armados han existido siempre porque eh, son reglas éticas que están enmarcadas en la labor de toda fuerza militar. Entonces es importante tener en cuenta que no es que el DIH sea algo ajeno a la ética militar en sí mismo. Nosotros dentro de CICR tenemos una relación muy cercana con muchos miembros de Fuerzas Armadas de distintos países y algo que siempre me han compartido y estoy seguro de ello es cómo la ética militar y lo que se regula en el derecho internacional humanitario están absolutamente ligados, ¿no? Obviamente nunca se tiene pensado el que se pueda atacar a civiles, el que se pueda atacar a los rendidos. Y en realidad eso es lo que regula el derecho internacional humanitario, con las excepciones que pueden haber por determinados contextos y que ustedes lo van a ver mejor cuando vean los principios de conducción de hostilidades, en particular el principio de distinción, de proporcionalidad y de precaución, así como muchos otros que hay en el DIH. Entonces, esas normas que han existido en muchas situaciones, normas que han estado como en el Código Liber, normas que han estado también, por ejemplo, el mariscal Antonio José de Sucre tenía algunas normas de cómo tratar a las personas en batalla durante las guerras de independencia en América del Sur. El mismo Miguel Grau, durante la Guerra del Pacífico también, que protegió y salvó la vida de los náufragos, del oponente, a pesar que en ese momento no había ninguna norma convencional, es decir, no había un tratado de DIH que proteja a los náufragos. Como ustedes pueden ver, el tratado 1864 está pensado para los heridos en los ejércitos en campaña terrestre. Pero aún así, Miguel Grau salvó a los náufragos. Entonces es porque todas estas normas ya estaban en distintos códigos militares y en realidad son normas de carácter consuetudinario, es decir, en la costumbre que existían desde hace siglos muchas veces. Entonces, lo que empieza en la segunda mitad del siglo XIX y continuará en el siglo XX y en el siglo XXI es la convencionalidad, es el proceso de convencionalidad del DIH, es decir, todas estas costumbres jurídicas llevarlas a tratados. Y allí el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja han tenido un rol importante en el impulso de lo que significa llevar estas costumbres, estas normas nacionales a tratados y acuerdos entre los distintos estados de el mundo. Entonces, por eso no es coincidencia que un año después de que se crea el Comité Internacional de la Cruz Roja, con el nombre del Comité Internacional de Socorro a los Heridos, en 1863, un año después es que aparece el primer tratado de derecho internacional humanitario, que es de 1864. Muchísimos años antes, casi 100 años antes, 80, 80 y tantos años antes que la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, es importante cómo podemos ver también las características, la historia larga
que tiene el derecho internacional humanitario y no es algo nuevo, no es algo que haya aparecido en el siglo XX o en el siglo XXI. Estamos viendo cómo es algo que ha existido a lo largo de la historia y que su codificación o convencionalización ha empezado ya en el siglo XIX. Entonces, ese es un poco, yo les comenté al inicio, cómo es que el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja existe y cuáles son las partes del mismo, ¿ya? Este es un gráfico donde no solo están los tres componentes del movimiento, sino además estoy sumando a los estados parte de los convenios de Ginebra. ¿Por qué? Porque cada 4 años ocurre lo que nosotros conocemos como la Conferencia Internacional del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La conferencia internacional reúne al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a las sociedades nacionales, a las más de 190 sociedades nacionales que existen en el mundo, como la Cruz Roja Peruana, y a los estados parte de los convenios de Ginebra, que en la actualidad son todos los estados parte, son todos los estados del mundo. Entonces, no existe espacio en el globo terrestre donde los convenios de Ginebra no sean obligatorios de ser aplicados. Todas las potencias, incluidos los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, han ratificado los convenios de Ginebra de 1949. Algunos estados, pocos, no han ratificado sus protocolos adicionales, pero los convenios de Ginebra de 1949 están ratificados por todos los estados del mundo. Entonces, cada 4 años se reúnen las partes del movimiento, el CICR, la Federación y las sociedades nacionales, con los estados parte de los convenios de Ginebra para deliberar sobre los temas relevantes a tener en cuenta para mejorar la protección en el marco del derecho internacional humanitario. Es en una conferencia como esta que se adoptó la decisión de que deben haber nuevos convenios de Ginebra y así es que se alcanza los convenios de Ginebra actuales, que son del año 49, del siglo pasado. La última conferencia internacional, la 33ª, se desarrolló en diciembre último en Ginebra, en Suiza, y se tocaron temas importantes como la implementación del derecho internacional humanitario por los estados, cómo es que los conflictos armados afectan a diversas poblaciones, en especial situación de vulnerabilidad, como pueden ser las personas con discapacidad, las víctimas de violencia sexual, los niños, las niñas, entre otros. Temas de salud mental vinculados a conflictos armados. Entonces, cada 4 años se tratan estos temas. Hoy en día hay retos interesantísimos, necesarios de ser desarrollados, como el tema de la ciberguerra, el tema de las armas autónomas, las armas no tripuladas, en general todo lo que es nuevas tecnologías, la protección del personal de salud en situaciones de conflictos armados. Entonces, cada 4 años, porque el VIH es cambiante, se adapta a los nuevos tiempos, se adapta a los nuevos medios y métodos de combate. Y en ese sentido los estados tienen que debatir cómo es que se debe adaptar mejor y en estas circunstancias es la conferencia internacional del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que ocurre cada 4 años, un espacio importantísimo a nivel mundial para debatir justamente estos temas. Entonces, es por eso que te quería presentarles un poco la relevancia también del movimiento y cómo poco a poco se va relacionando también con eh, la transformación que va teniendo el derecho internacional humanitario, la adaptación a los nuevos tiempos, porque es algo móvil, y el mismo movimiento, el mismo Comité Internacional de la Cruz Roja, también nos adaptamos. No es el mismo trabajo que hacíamos en el siglo XIX que el trabajo que hacemos hoy en día
en los distintos estados donde estamos, ¿no? Obviamente hoy en día en situaciones de conflictos armados diversas, especialmente conflictos armados de carácter no internacional, a diferencia de lo que ocurría décadas pasadas, donde los conflictos armados muchas veces eran internacionales. Entonces, el trabajo que desarrollamos también se adapta conforme al mundo, al contexto, pero también el propio DIH y la conferencia internacional es un espacio propicio para ello. Entonces acá ya propiamente cuáles son los, las partes del movimiento y las funciones que tiene cada uno. Primero hablamos del Comité Internacional de la Cruz Roja, organización a la cual pertenezco. El CICR tiene como objetivo la asistencia y protección a favor de las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia. Es guardián del derecho internacional humanitario y es el ente encargado de reconocer a las sociedades nacionales. Es decir, para que haya la Cruz Roja peruana, ecuatoriana, boliviana o Media Luna Roja Libia, tiene que el CICR reconocer a esa sociedad nacional. Las sociedades nacionales es la Cruz Roja Peruana, que tiene acá la sede principal en la avenida Arequipa, acá en Lima. La Cruz Roja Peruana, como todas las otras sociedades nacionales, existen para asistir a las víctimas de conflictos armados, de desastres, pero en general a todas las personas que estén en situación de vulnerabilidad. Eh, entonces, por eso es que realizan campañas como puede ser de temas de salud, eh, puede ser también vinculados a algunas poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, como pueden ser migrantes, como pueden ser personas con discapacidad. Entonces, en realidad las sociedades nacionales están para actuar en toda circunstancia y especialmente para proteger a las personas en vulnerabilidad y para asistir a las partes, a las otras partes, a las partes internacionales del movimiento, que son dos, el CICR y la Federación. La Federación lo que hace es eh, promover las actividades que existen o que realizan las sociedades nacionales, a asistirlas, coordinar entre ellas la labor que realizan, pero también tiene el liderazgo del movimiento en situaciones de desastres naturales. Entonces estamos hablando de tres componentes. El 6R que tiene liderazgo en situaciones de conflictos armados y otras situaciones de violencia. La Federación que tiene liderazgo del movimiento en situaciones de desastres naturales. Y las sociedades nacionales que trabajan en todos los estados del mundo y apoyan a las personas más vulnerables. Y en los lugares donde hay Federación y 6R también coordina las sociedades nacionales con nosotros para apoyar a las personas vulnerables, como que pueden haber también en situaciones de conflictos armados, otras situaciones de violencia o desastres. Entonces las sociedades nacionales van a apoyar al ente internacional que tenga liderazgo en ese contexto, ¿no? En otros contextos no habrán entes internacionales y solo estarán las sociedades nacionales. Los principios fundamentales del movimiento, y acá quiero primero poner estos cuatro, que son los principios fundamentales más centrados para el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja, que son el de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. ¿Qué es el principio de humanidad? El principio de humanidad es el principio por el cual, que funda en general no solo al movimiento, el trabajo que realizamos, sino en general al derecho internacional humanitario también. Es la idea de poder prevenir y aliviar los sufrimientos humanos. Es el móvil por el cual nosotros existimos. Es parte esencial de nuestro mandato. El otro principio que es fundamental es el de imparcialidad. Normalmente cuando hablo de imparcialidad, porque a veces se confunde la imparcialidad con el de neutralidad o independencia, cuando hablo de imparcialidad me gusta centrarlo en lo que es la idea de no igualdad y no discriminación. ¿Qué significa eso? Eh, la imparcialidad de nuestra labor significa que nosotros vamos a trabajar con al momento de que realizamos nuestras labores, no vamos a diferenciar de manera discriminatoria en ningún momento a quienes
asistimos, a quienes protegemos. No vamos a hacer ninguna distinción por temas de razones políticas, por temas religiosos, culturales, étnicos, raciales o de cualquier índole. Nuestra labor va a verse dirigida para asistir y proteger a quienes más lo necesitan. Entonces, el único móvil de diferenciación que podemos realizar al momento de hacer nuestras labores es que vamos a brindar asistencia y protección con prioridad a quienes más lo requieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una situación en donde hay muchos enfermos y heridos, vamos a asistir primero a aquellos que no tengan otra posibilidad de eh, sobrevivir de otra forma, ¿no? A los que estén más graves y que no tengan otra institución que pueda darles esa asistencia. Entonces esa es la idea de imparcialidad, ¿no? Nuestro trabajo no tiene que ver, no hace ningún tipo de discriminación en la asistencia y protección que damos. La neutralidad es la base esencial de nuestro trabajo. Nosotros podemos trabajar en situaciones de conflictos armados porque somos neutrales, es decir, nos abstenemos de tomar parte en las hostilidades o en cualquier tipo de controversias. Nosotros no tenemos posición política, nosotros no somos de izquierda o de derecha, nosotros no somos de ninguna tendencia a nivel global ni a nivel local en los estados donde trabajamos. Cuando estamos en una situación de conflicto armado, no estamos a favor de unos o de otros. Y es justamente esa neutralidad muy complicada a veces de poder realizar en el terreno, es la piedra fundamental de nuestra labor. Nosotros podemos ingresar a zonas donde muchas veces no hay otra institución que lo haga. Muchos lugares donde ni siquiera Naciones Unidas puede entrar. Y eso es porque las partes en los conflictos armados nos reconocen como neutrales. Nos reconocen que no vamos a beneficiar ni somos un riesgo para ninguno de las partes que se están enfrentando. Eh, de manera individual, cada delegado del 6CR puede tener una posición, pero una vez que entramos al 6CR, esas posiciones quedan de lado. Nuestra única labor y nosotros solo nos debemos a la protección y a la asistencia de las personas y de las víctimas de los conflictos armados. Entonces, en ese contexto, la neutralidad es esencial. Nosotros trabajamos, las delegaciones en realidad a nivel mundial más grandes están en las zonas de conflictos armados más difíciles, como Afganistán, como Sudán del Sur, como Siria, como Irak, como Yemen. Lugares donde las necesidades humanitarias son altísimas, donde las circunstancias de violencia ocurren todos los días. Y en esos lugares nosotros vamos al terreno, estamos donde ninguna otra institución está. Y no tenemos nunca, nosotros no podemos estar nunca armados, ni tampoco podemos trabajar de la mano con entes que sean armados, ya sean de estados o de organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Nosotros, a diferencia, por ejemplo, de Cascos Azules, nunca vamos a tener un convoy armado. Nosotros no podemos estar nunca con armas ni custodiados por nadie que tenga armas. Nuestra única protección en el terreno es nuestra neutralidad. Es que las partes reconozcan que no somos un riesgo para nadie. Entonces, todos los años mueren o son gravemente afectados en su integridad personal del movimiento internacional de la Cruz Roja. Y eso es no solo es un crimen de guerra cuando ocurre en conflictos armados, sino además es una gran afectación a la labor humanitaria que realizamos. No obstante, nosotros seguimos estando en estas zonas de conflictos armados y es por eso que es tan importante que se respete nuestra neutralidad y que se entienda la relevancia de nuestra neutralidad. Si las partes en los conflictos no entienden que nosotros somos neutrales, piensan que somos un riesgo para ellos y nos pueden atacar. Y como les digo, nosotros nunca vamos a estar armados ni vamos a tener manera de defendernos más allá que solamente nuestro emblema.
nuestro logotipo, cuando nosotros vamos al terreno, lo que tenemos es sencillamente un chaleco que dice Cruz Roja Internacional. Y eso es lo único que nos protege para evitar que seamos objeto de ataque. Entonces, por eso que nuestra neutralidad es tan importante y que las partes en los conflictos lo entiendan. Finalmente, la independencia está vinculado con la autonomía respecto a cualquier poder internacional o nacional. Nosotros no seguimos órdenes de ninguna entidad nacional o internacional. Eh, Muchos estarán preguntándose, y les digo porque cuando son las clases presenciales que hacemos todos los ciclos que hay en el centro, siempre nos preguntan y cómo se financian. Nosotros nos financiamos principalmente el 70% del financiamiento del CICR es por parte de donaciones que dan los estados. Los distintos estados del mundo, incluido el Perú, no de manera obligatoria, sino de manera voluntaria, cada año donan al CICR para que podamos seguir realizando nuestras labores. Cerca del 70% de ese presupuesto es estas donaciones de parte de los estados, y el otro 30% es donaciones de diversos tipos, ¿no? Desde cualquier persona, si ustedes desean donar, pueden entrar a la página del CICR y ahí van a encontrar un espacio para poder donar, y ahí también van a encontrar de manera muy detallada todo lo que son el detalle de cómo es que se gasta el dinero que nosotros recibimos. ¿Y por qué les digo esta parte? Sé que es algo que siempre genera dudas, pero está vinculado con la independencia. Un Estado puede donar una suma de dinero, pero no significa que porque dona esa suma de dinero, puede decirnos qué hacer con esa plata. Una vez que ese dinero ingresa al CICR, nosotros decidimos dónde y cómo utilizarlo. Entonces no es que un Estado pueda decir tomen tanto dinero y utilícenlo en este contexto. Y eso es importante porque es parte esencial de lo que es nuestra independencia. Tenemos autonomía frente a todos los poderes, y justamente lo que les comenté al inicio, ¿no? Esta idea de que nosotros tenemos ciertas inmunidades y privilegios propios de las organizaciones internacionales nos permite también tener esa independencia. Nosotros no podemos, estamos por ejemplo, tenemos inmunidad para declarar ante cualquier tipo de proceso judicial, ya sea a nivel nacional o internacional. Vinculado con estos principios también está un modo de trabajo que es la confidencialidad. Nosotros, como CICR, nunca denunciamos. Nosotros no vamos a llevar un proceso ante el Poder Judicial de un Estado o ante cortes internacionales de derechos humanos, de derecho penal internacional o lo que sea. Nosotros no denunciamos, y muy pocas veces incluso sacamos un comunicado público indicando de manera general ciertas cuestiones cuando se generan afectaciones directas a nuestro trabajo. Y esa idea de no denunciar, no participamos ni como testigos ni como partes en procesos judiciales, porque está vinculado con la neutralidad. Si denunciáramos y participaríamos en un proceso judicial, ¿qué va a pensar la otra parte de un conflicto? Entonces, como parte de esta neutralidad es que no participamos en ningún proceso, pero también como parte de la independencia es que tenemos autonomía de los poderes y también de lo que podrían ser los poderes judiciales. Entonces no se nos puede obligar a declarar ante procesos, y nosotros tampoco denunciamos. Y por eso les digo que un mecanismo de trabajo que tenemos es la confidencialidad. Cuando nosotros recibimos alegaciones de personas en situaciones de conflictos armados, lo primero que nosotros hacemos es preguntar si es transmisible. Es decir, si podemos llevar esa alegación a las personas que podrían hacer algún tipo de cambio en ese contexto. Entonces la persona nos puede decir sí, sí es transmisible, y nosotros vamos a llevar esa alegación no al Poder Judicial, no al Ministerio Público, sino la vamos a llevar a las personas, a los actores armados que tienen capacidad de generar cambios en esa situación. Entonces nosotros vamos a decir, en el lugar tal se nos ha dicho que ha pasado tal cosa. ¿No? Obviamente tampoco no se da necesariamente todos los detalles, porque son situaciones muchas veces donde hay mucho riesgo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es confidencialmente pasar eso sin generar denuncias públicas e indicar
esto ha ocurrido. Se puede cambiar y de la experiencia que puedo compartir, en la gran mayoría de situaciones eso ocurre. Muchas veces las personas que están a cargo toman esa alegación y sencillamente dicen no lo conocía, voy a ver qué ha pasado y se pueden tomar las medidas correspondientes. Pero no, como les digo, son medidas internas, ¿no? Nunca es hacia afuera, hacia algo público o hacia operadores de justicia, cuando son casos individuales, ¿no? Entonces eso es bien importante, esa confidencialidad es parte esencial, es un método de trabajo que tenemos para asegurar nuestra independencia, nuestra imparcialidad, nuestra neutralidad, y es la manera en la cual nosotros trabajamos en terreno. Entonces, esos son, digamos, los principios principales vinculados a lo que es la labor de CICR como movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. También hay otros principios, que es el voluntariado, es decir, nuestro trabajo siempre es voluntario. Eso no significa que no sea pagado. Hay muchas personas, tanto en las sociedades nacionales, en la federación, en el CICR íntegramente, las personas son pagadas, pero significa que existe, siempre es un trabajo voluntario, nunca se nos obliga a hacer este tipo de cosas, y en las sociedades nacionales, por ejemplo, existen gran cantidad de las personas en las sociedades nacionales son voluntarios. La unidad significa que solo hay un movimiento y solo hay una sociedad nacional por país, y la universalidad es todas las sociedades nacionales tienen los mismos derechos y se trabaja en todo el mundo de igual manera. Finalmente, para cerrar este video corto, quería hablarles un poco del emblema. El emblema es todo un tema fundamental en el derecho internacional humanitario. A veces se lo ve como algo accesorio, pero en realidad es esencial y viene desde Solferino, como lo comenté en un inicio. El emblema, la primera vez que se usa el emblema es en 1863, 1864. ¿Y cómo nace el emblema? El emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco. Nace porque, como les dije, el fundador del CICR y los fundadores en general eran un grupo de personas de nacionalidad suiza. Entonces, cuando se buscó tener un emblema, eh, se pensó, y fue la idea que finalmente se adoptó, en la bandera suiza al revés. Entonces, la bandera suiza es una cruz blanca sobre fondo rojo. La bandera, el emblema del movimiento y el emblema de protección en el DIH es una cruz roja sobre fondo blanco, es decir, la bandera suiza invertida. Ahora, con los años, y especialmente en la guerra que hubo en el siglo XIX entre el Imperio Turco Otomano y en ese momento el Imperio Ruso, eh, se dijo que en algunas partes en conflictos armados no querían utilizar la Cruz Roja porque se dijo que tenía algún tipo de eh, percepción religiosa católica, ¿no? Como les dije, no fue así, sencillamente fue el emblema, la bandera suiza al revés. Pero había algunas partes en los conflictos que no querían utilizar el emblema de la Cruz Roja. Entonces empezaron a utilizar la media luna roja sobre fondo blanco. En 1929 se reconocen dos emblemas adicionales, ya oficialmente. La media luna roja sobre fondo blanco y el león y sol rojo sobre fondo blanco. El león y sol rojo es el emblema que utilizaba en su momento Persia, el imperio persa. Y estos tres emblemas son los emblemas que son reconocidos en los convenios de Ginebra: la Cruz Roja sobre fondo blanco, la Media Luna Roja sobre fondo blanco y el León y Sol Rojo sobre fondo blanco. Eh, Después de la revolución que hubo en Irán, que deja de la revolución de los Ayatollah Yameni, y ya deciden ellos dejar de utilizar el león y sol rojo, siendo el único estado que lo utilizaba, ya es un emblema que queda en desuso.
Entonces ya a partir de esa época solo se utilizaba la cruz roja sobre fondo blanco y la media luna roja sobre fondo blanco. Sin embargo, en el 2005 se adopta el protocolo adicional tercero a los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra de 49 tienen dos protocolos adicionales en el del año 1977. El primer protocolo que regula conflictos armados internacionales y el segundo protocolo que regula conflictos armados de carácter no internacional. Hay un tercer protocolo del año 2005 que lo que regula es un emblema adicional, que es el cristal rojo. Lo que busca la regulación de ese emblema es que haya uno que no tenga ninguna característica que pueda identificarse con cualquier tipo de movimiento religioso, político o de cualquier índole. Y además permite que si alguna sociedad nacional, como era el caso de la Sociedad Nacional en Israel, utilizaba otro emblema, pueda ser utilizado ese emblema que se utilizaba, que no estaba reconocido por los convenios de Ginebra, dentro del espacio que permite el cristal rojo en el medio. Entonces, el tercer protocolo crea este emblema, el tercer protocolo que además hace un poco tiempo fue ya ratificado por el Perú, entonces el Perú podría utilizar el cristal rojo si lo desease, pero por costumbres se suele utilizar la cruz roja. Entonces, esos son los emblemas de protección en el derecho internacional humanitario. Ahora, importante, esos emblemas de protección, como muchos de ustedes saben, porque en el marco de las Fuerzas Armadas siempre hay el personal médico. Esos emblemas de protección no están pensados únicamente para que sean usados por los miembros del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Es más, cuando nosotros utilizamos los emblemas, normalmente los utilizamos en lo que llamamos nuestros logotipos. Es decir, de esta manera, ¿no? Ese es el logotipo, ¿no? Que dice Comité Internacional Ginebra 6R. Entonces nosotros normalmente lo utilizamos así, la federación con el suyo propio, la Cruz Roja Peruana normalmente dice abajo Cruz Roja Peruana y así las sociedades nacionales. También puede ser utilizado por el personal de salud de las Fuerzas Armadas. Y es más, como veíamos en un inicio, como nace el derecho internacional humanitario, la idea era que el personal de salud pueda protegerse y el personal de salud, si uno ve el primer convenio de Ginebra, gran parte de la regulación para el uso del emblema está vinculado al personal de salud de Fuerzas Armadas, no tanto del movimiento. Entonces el personal de salud de Fuerzas Armadas también puede utilizar el emblema, ahí sí, sin ningún tipo de mención adicional. Solo tiene que ser la cruz roja sobre fondo blanco, normalmente en un brazalete. Y el personal de salud de las Fuerzas Armadas que puede utilizar el emblema también está protegido en contra de ataques, pero no puede realizar ataques. Su función debe ser únicamente velar por la protección y la atención de la salud del personal militar. Y únicamente puede tener un arma ligera para su defensa personal o para la defensa de sus pacientes. Entonces existe también toda una regulación específica de cómo es que el personal de salud de Fuerzas Armadas puede utilizar el emblema. Entonces, esas son de alguna manera, y existe toda una regulación mucho más grande dentro del DIH de cómo se utiliza el emblema en situaciones de guerra, cómo se utiliza en situaciones, cómo se utiliza en situaciones de conflicto armado, cómo se utiliza en situaciones de paz. Cambié lo de guerra porque normalmente cuando hablamos en DIH de guerra es una alusión a la idea de guerra declarada, es decir, una guerra internacional como se daba antes, que los estados se declaraban la guerra. Cuando uno ve el artículo 2 común puede identificar justamente la idea de guerra declarada, ¿no? Entonces normalmente se utiliza, porque esa es la nomenclatura que utilizan los convenios de Ginebra, la palabra conflicto armado, ya sea internacional o no internacional. Es sencillamente como lo mencionan los conflictos, los convenios de Ginebra, ¿no? Hablan los convenios de Ginebra de conflicto armado y por eso es que en el DIH se utiliza esa palabra para definir lo que es el enfrentamiento, ya sea a nivel internacional o no internacional, entre distintos actores. Entonces,
Eso es un poco, como les digo, hay distintas reglas de cómo se utiliza el emblema, pero quería un poco que puedan ver también la diferencia y que se pueda entender la importancia de la protección del emblema, no solo para las personas del movimiento, como es mi caso, que soy parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, sino también para el personal de salud de las Fuerzas Armadas que están legitimadas conforme el convenio de Ginebra 1 para el caso de batalla terrestre, conforme el convenio de Ginebra 2 para el caso de batalla de combates en el mar y en otras zonas acuáticas. También hay un conjunto de normas vinculadas a lo que es la regulación del uso del emblema para personal de salud de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. La misión del CICR, por qué existimos, para proteger y asistir a las víctimas de conflictos armados. La idea de la labor de prevención que también hacemos con el trabajo de difusión del VIH, todo el nexo que ha habido entre el trabajo del CICR con los procesos de convencionalización, con los procesos de codificación del VIH, es decir, llevar el VIH, que eran normas de costumbre, a los tratados. Eso, un rol fundamental es la Conferencia Internacional del Movimiento, que ocurre cada 4 años normalmente en Suiza. Y de allí quería explicarles un poco los principios que nos rigen, la importancia de nuestro rol neutral, la importancia porque de la neutralidad, de la imparcialidad, de la independencia, de las diferencias entre cada uno de estos puntos, de estos principios para nosotros. Y finalmente explicarles un poco cómo es que funciona el uso de los emblemas, entender que los distintos emblemas que existen, todos tienen igualdad de protección, cómo es que nosotros utilizamos como movimiento internacional, como 6R normalmente utilizamos el logotipo, podríamos utilizar solo la Cruz Roja sobre fondo blanco, pero normalmente utilizamos el logotipo, es decir, con Comité Internacional, GINEF y 6R, que es el logotipo en francés que está siempre en los distintos lugares donde nosotros trabajamos. Y eso un poco explicarles también que los miembros de Fuerzas Armadas, como ustedes bien saben, también pueden utilizar el emblema, pero el emblema tiene que ser utilizado únicamente eh, sin ningún tipo de mención adicional, solo la Cruz Roja sobre fondo blanco, y puede ser utilizado únicamente por el personal de salud y sin ningún fin que vaya a generar algún tipo de ventaja militar. El emblema solo puede ser utilizado para proteger y asistir a las víctimas, es decir, el personal de salud de Fuerzas Armadas, para proteger a los caídos en la batalla, a los enfermos, pero no para obtener una ventaja militar. ¿Por qué? Porque si se utiliza el emblema con fines de obtener una ventaja militar y como consecuencia de eso se genera cualquier afectación a la vida o la integridad, se está cayendo en lo que es el crimen internacional de perfidia, que está regulado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y el uso pérfido de los emblemas, es decir, utilizar los emblemas para obtener una ventaja militar frente al adversario y no con fines humanitarios, está prohibido por el derecho internacional humanitario, tanto en conflictos armados internacionales como en conflictos armados no internacionales. Entonces, también, solo para cerrar, en el Perú el uso pérfido del emblema también está prohibido en el decreto legislativo 1094, que es el Código Militar Policial, el Código Penal Militar Policial. Entonces, eso era un poco bueno, el resumen de esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Nuevamente agradecer al Centro de DIH y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas por el gran trabajo que realizan en la promoción del DIH, y espero que pueda haber pueda pasar esta situación complicada para el Perú y para todos los países del mundo, y que en próximas ocasiones se pueda tener este curso presencial en el centro como se ha hecho durante tantos años. Sin embargo, creo que esta idea de tener el curso virtual ha sido realmente algo espectacular, de poder mantener los cursos, y en eso nuevamente quiero felicitar al Centro de DIH y al Estado peruano por ello.
Muchas gracias, he dejado algunas lecturas que he compartido con el centro y bueno, allí también en los datos está mi correo electrónico para cualquier consulta que deseen tener. Un fuerte abrazo, mucha salud para todos y para todas. Gracias.